¿Se ve? ¿Todo bien? Para, para los chicos que están en el Meet, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, arrancamos. ¿Cómo están? Que nada, buen día. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Morales, soy médico de staff de Jardín. Ya hace un tiempo que estoy en el servicio y bueno, la idea de hoy es hablar un poquito del recién nacido. ¿Sí? Después de todos los que están acá presentes, todos lo quedaron con la bien. Sí. ¿No? ¿Dos chicos que no? Perfecto. Los que todavía no van a la niña. Muy bien. ¿Van ahora dentro de un poquito o no? Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, la idea es que, digamos, con esta clase, que tampoco es una clase, es una charla, les tengo poniendo que ustedes quieran por responder mejor. Algunos objetivos es revisar el abordaje diagnóstico mediante el análisis de la clínica de nacido con cianosis. En este caso no vamos a encontrar la cianosis secundaria. ¿Sí? Identificar los datos clínicos importantes para el diagnóstico y determinación de otras entidades y conocer nosotros qué evidencia terapéutica recién nacido. Como disparador vamos a ver un caso clínico. ¿Sí? Tenemos un recién nacido de 18 horas de vida que se valora en unidad madre-niño con cianosis. Como antecedente tenemos un embarazo de 3 controles, sin antecedentes de importancia, por lo menos que la madre refiera, y no tiene ecocardiograma Doppler fetal. ¿Sí? Es un recién nacido que nació de 38 semanas, con 3 kilos, parto vaginal, y que lo valoramos con cianosis en la habitación. ¿Cuál de las dos fotos o cuál de las dos cianosis a ustedes les preocupa? La superior. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante porque es muy frecuente la valoración y la interconsulta del paciente con cianosis acrash. ¿Sí? La cianosis en la extremidad recién nacida es normal. ¿Sí? Esto es muy importante porque ustedes van a revisar, muchas veces van a la habitación, los pacientes están fríos, no están bien abrigados, ustedes van a ver que las manitas pueden estar un poco, pero eso es normal de recién nacido, no es lo que va a la leche. ¿Sí? Y tiene que llamar la atención el cianosis central, donde el labio, mucosas, todo está de coloración azulada. Muy bien. ¿Cuáles les parece que pueden ser las causas de cianosis, además de la cardiopatía que lo vamos a ver? Bien. Que no sea de cardiopatía. Además, tenemos pulmonar exiguos. Bien. Sepsis está muy bien. Hipertensión pulmonar de recién nacido. Si es una de las causas más frecuentes. Bien, disminución de la temperatura. Puede ser un término límite o un prematuro. ¿Sí? Perfecto. Bueno, casi todas las causas que dijeron ustedes, lo que tenemos acá. Sepsis, hipertensión pulmonar, cardiopatía congénita, enfermedad pulmonar propiamente dicha, ¿sí? Hipoventilación, alteración del sistema nervioso central, son importantes. Recuerden que muchas convulsiones de recién nacidos son subclínicas. Ustedes no van a ver el recién nacido con convulsión tónico-clónica, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Al momento donde se pone cianótico, se pone durito, se queda quieto, ¿sí? A tener y prestarle mucha obstrucción, mucha atención a eso. Y lo otro que decía del líquido amniótico, la obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Muchas veces, antes, el amigo estaba en una pauta, todo recién nacido, ¿qué hacía? Se le pasaba la sonda, ¿sí? Nasogástrica y a nivel anal. Eso dejó de ser porque en algún momento se pensó que esto puede producir un reflejo vasovagal y por eso que nace sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces a veces quedan un poco obstruidas con líquido amniótico y esto también puede hacer que en algún momento se ponga un poco cianuro. ¿Vamos bien hasta ahí? El examen físico es un paciente que está reactivo, que llora fuerte, tiene una leve taquipnea, con una cianosis moderada en piel y mucosas, con una ocultación pulmonar limpia, el precordio está activo, ¿sí? Tiene un segundo ruido único, un soplo suave en la base con pulsos periféricos
positivos y simétricos. No tiene hepatomegalia, y otra cosa importante a ver en el recién nacido siempre es los niveles de glucemia, ¿sí? Recuerden que a veces en forma de diabetes, con prematuros que pueden tener algún otro tipo de patología, pueden hacer hipoglucemia en niños más de niños, inclusive pacientes de término que no se alimentan bien, mamás primerizas, etc. Bueno, hasta ahí, ¿cómo nos orienta este paciente que tenemos a los diagnósticos diferenciales? Podemos decir, sí, es un cianótico porque tiene una cardiopatía, no, podemos pensar también otra cosa, ¿sí? ¿Qué importancia tiene el precordio hiperactivo? Si para ustedes es importante que el chico tenga un precordio hiperactivo o no, con esas horas de vida. ¿Cómo continuamos la evolución? Y otra pregunta importante es si la ausencia de soplo nos descarta. ¿Sí? ¿Qué les parece? La dificultad respiratoria, ¿sí? Por una apnea, en alegre, la paciente tiene una... ¿Sí? Normalmente, el paciente que tiene dificultad respiratoria, es un paciente que tiene mala respiración. ¿Sí? El cardiópata suele tener a veces una apnea alegre, ¿sí? Una cianosis bien marcada. ¿Sí? ¿Será? Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es muy importante. El otro paciente que tenemos que lo ven con todos en sala, siempre está muy cianótico, es el Fernando Valera. Azul. No lo ven respirando mal. ¿Sí? Mucho que vive cianótico tiene una cianosis crónica, pero en tata, ¿sí? Bueno, también, el precordio hiperactivo sí es importante, ¿por qué? Porque a veces signo el cardiomero. ¿Sí? Notar el precordio activo es porque el corazón es la masa del tórax y eso hace que la insuficiencia cardíaca aumenta la frecuencia cardíaca o cardiomial y ustedes tienen el precordio activo. ¿Sí? Lo otro sumamente importante es que la ausencia de soplo no descarta el riesgo. ¿Sí? Siempre ustedes lo primero que les va a llamar la atención es el soplo. ¿Sí? Pero mientras más soplan, en línea general, no siempre entre ellos, pero mientras más soplan, menos grave es. ¿Sí? Pues si yo tengo una CIB, por ejemplo, la comunicación interventricular que sopla mucho, quiere decir que esa CIB es chiquita. ¿Sí? Es restrictiva, no le va a funcionar al paciente. Ahora, si tengo un paciente cianótico que no sopla, asústense, porque probablemente tenemos cardiopatía. ¿Sí? Lo siguiente que hacemos es saturarlo, ¿sí? Con oxígeno y sin oxígeno. Es importante esto que sea con y sin oxígeno. ¿Por qué? ¿Para? Bien, y si te vierte la cianosis con el oxígeno, ¿de qué nos habla? ¿De qué pasa el cardiópata? Perfecto, excelente. Hace un tiempo ya, en el año 2018, se incorporó a la pesquisa neonatal, así como sacamos para ver, etcétera, se incorporó como pesquisa a los pacientes, la oximetría de pulso a todo paciente que se va de alta. ¿Sí? No podemos tener un paciente que se va de alta. Quiero unidad más dentro del país sin una satometría. ¿Sí? Y esto es muy importante porque con eso detectamos y pesquisamos las cardiopatías congénitas. Exacto. ¿Sí? Y otra cosa importante. Ustedes, por más que uno trabajen en una línea, ¿a alguno les gusta leer? Ustedes que están en enero, lo van a ver, van a tener acceso a un montón de cosas. Pero todos los demás son pediatras que pueden estar en contacto con recién nacidos o trabajar inclusive en una periferia donde tengan maternidad, ¿sí? Ustedes el oxígeno van a tener siempre disponible. Es raro que ustedes estén en un lugar trabajando y no tengan oxígeno disponible. Entonces esto es importante porque es importante para ustedes saber con qué velocidad y con qué veracidad voy a derivar los pacientes si tengo que llevarlos, por ejemplo, de cacha. ¿Sí? También cacha, funciona, el señor recién nacido, que está cianótico, los saturos procuran 75. ¿Sí? Bueno, el test de hiperoxia, ustedes lo pueden hacer a cualquier lugar. Lo único que tienen que hacer es donarlo con oxígeno, consigo el 100% por un 10 minutos. ¿Sí? El test real se hace con gases arteriales, pero no importa, clínicamente ustedes lo ponen. Y la saturometría mejora, ¿sí? Más de 10 puntos. Ustedes se quedan tranquilos que eso no. ¿Sí? Ustedes pueden hacer una derivación que son programadas. Le van a dar un apoyo de oxígeno. Está respondiendo el paciente a eso, ustedes ya lo están tratando. ¿Sí? Entonces esto es fundamental que ustedes lo sepan, porque en algún momento ustedes pueden estar en contacto con estos recién nacidos y necesitan saber si yo mando un paciente de urgencia en vuelo sanitario
o no le van a poder hacer. ¿Sí? Si yo quisiera exponencial, lo puedo hacer desde que hice con una máscara. Y con la máscara, no lo tengo. Sí. Si no tenés más que máscara, lo usas la máscara. Lo que pasa es que la máscara te va a estar grande para marcar algo. ¿Sí? Entonces, por más que tengas una máscara pediátrica, al bebé le va a salir por todo. Entonces, por ahí es listo. Pero normalmente los lugares que tienen máscara tienen algo. ¿Sí? Entonces, eso concentra más el oxígeno. Bueno, nuestro paciente lo tenemos que tiene una gasometría con una presión arterial de oxígeno de 38 con aire ambiente y de 40 con FIO2 al 100%. ¿Sí? Entonces este paciente va a ser 85, le hago el test de hiperóxido y la añado. Sí, vamos a hacer que. Vale. Este cuadro más o menos les explica lo mismo que vimos recién, ¿sí? En la parte superior, si tiene respuesta al oxígeno, patología pulmonar, y lo tratamos. Las cardiopatías congénitas, y ahora sí, no voy a meter tanto en cardiopatía congénita, pero esa unidad la podemos dividir en dos grandes etapas, ¿sí? Con hiperflujo pulmonar, con hipo. Eso es importante y ustedes en cualquier lugar, seguramente, si no tienen disponible el oxígeno, van a tener disponible para hacer una placa. ¿Sí? Probablemente el cardiólogo disponible todo no tengo, pero una placa de tórax sí, y de eso les puedo orientar a ustedes. ¿Por qué es importante? Porque los pacientes que tienen hipoflujo pulmonar van a ser todas las patologías obstructivas derechas. Por eso en el corazón tenemos 4 cavidades, 2 auriculares, 2 ventrículos, 2 derechos y 2 izquierdos. ¿Sí? Todo lo que sea obstructivo derecho, A3, A3, tetralogides, todo lo que tenga hipoflujo pulmonar lo vamos a ver en la placa. ¿Sí? Y el cianótico con hiperflujo pulmonar no es la serie B. ¿Sí? Ustedes están acostumbrados a ver la serie B con hiperflujo pulmonar en su serie B. Esto es, por ejemplo, la transposición de orgánulos. ¿Sí? Por supuesto, tiene hiperflujo pulmonar, pero no tiene VSD. ¿Sí? Ahí tienen algunos ejemplos de las placas. Las placas con hipoflujo pulmonar, tenemos una anomalía, la más común, lo que ustedes ven ahí, es una anomalía total del retorno venoso, que es la placa característica del tipo de nieve. ¿Sí? La primera que tenemos acá, si ustedes ven, abajo tiene como la punta levantada, eso es el corazón en gota, eso es muy característico de la placa. ¿Sí? Los falot no son todos cianóticos. Eso es importante. El falot hay muchos falot pesados. Tiene buena anatomía pulmonar, cumple con todas las características del falot, pero tiene buena anatomía pulmonar. Quizás tiene un EPI que es moderada, entonces tiene flujo anterior. Entonces va a saturar el nivel. ¿Sí? O satura el 95. Hiperflujo pulmonar. 2 palabras nada más. Te dije que todas las obstructivas derechas van a provocar obstrucción y van a provocar hipoflujo pulmonar. ¿Sí? Después tenemos la obstructiva izquierda, que es la hacia el ventrículo izquierdo, la estenosis aórtica grave, todo eso que no tiene flujo alrededor de la parte izquierda, se van a manifestar en forma de shock. Esto es importante que ustedes lo tengan. ¿Sí? Porque es un paciente muy característico que nosotros lo vemos mucho, que la primera diagnóstico que sentimos es sepsis. ¿Sí? Un paciente que parece chocado por sepsis y ahí nada más sospechamos que va a la madre, algún control, etcétera, infección urinaria, y suele ser el diagnóstico diferencial a esto. ¿Sí? Patología izquierda siempre es súper difícil. Tómense el tiempo y faltan los puntos. ¿Sí? Ustedes con eso tienen el 50% hecho el diagnóstico de una evaluación de la. ¿Sí? Con la desventaja que el recién nacido tiene el ducto permeable, entonces puede tener pulsos abajo porque tiene el ducto. ¿Sí? Pero los pulsos van a ser más técnicos. Van a notar mucha diferencia. Pulsos arriba y los pulsos. ¿Sí? Solo esas 2 palabras de eso. Esto es un paciente con una hipoplasia ventricular izquierda que tuvimos nosotros acá en la NEO. Fíjense en la primera imagen. La derecha está bien dilatada. La aorta es muy chiquita. Fíjense en esta imagen inferior. Por color la cara está menos, los calados tenían toda una hipoplasia izquierda. Muy bien. ¿Venimos bien hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Neonatólogo? ¿No? Muy bien. Acuérdense que la cardiopatía congénita es la malformación más frecuente. ¿Sí? Ustedes también recién nacidos luego van a tener cardiopatía. Nosotros acá tenemos un tercer tipo. Los cardiópatas van a ver varios. ¿Ah?
El 50% de esos cardiópatas van a necesitar una intervención precoz para corregir. Y eso, ahí está. Y esa intervención que ustedes hagan va a ser el pronóstico de ese paciente. ¿Sí? Si usted hace una intervención oportuna, precoz, sospecha de cardiopatía, le va a ayudar al paciente el resto de su vida. ¿Sí? Porque esa hora que nosotros ganamos el diagnóstico, etcétera, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente, lo ideal del manejo del paciente con cardiopatía congénita es que tengamos un diagnóstico. ¿Sí? Ahora, hace un tiempo, la provincial, de todas las embarazadas, de derecho de acceso, ya que son con todas las embarazadas, que a veces no llegamos a cumplir todas las poblaciones. ¿Sí? Pero es importante para ustedes que están en salud y seguramente ustedes están embarazadas o no van a estar, primos, tías, lo que sea, que están embarazadas, es que el ecocardiograma fetal es importante. Entre la semana de 5. Si tenemos un embarazo que viene bien, que está todo perfecto. Si tenemos además, sumado a eso, algún antecedente importante, ¿sí? Muerte súbita, algún antecedente de familia de caralina, un embarazo que viene con poligramas, con alguna otra información, tenemos que insistir mucho más en el ecocardiograma fetal. ¿Sí? Esto es lo que les dije de la ley, es una ley provincial ya, que, bueno, por suerte, el hospital abierto tiene mucho acceso de correo, el doctor Correa se carga de pacientes ambulatorios, inclusive internados en la maternidad. Y por suerte se abarca un montón la población, pero aún así, para algunos ginecólogos, etcétera, más de la vieja escuela les cuesta para ir a estudios. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros como zona de salud tenemos que ir inculcándolo de a poco para que lleguemos a toda la población. Y si nosotros tenemos una embarazada, una cardiopatía congénita, según la cardiopatía que tenga, el nivel de atención primaria. ¿Sí? Nosotros en la provincia, si se hace cirugías cardiovasculares, todavía no tenemos cirugías neonatales de alta tensión. Entonces, debemos brindarle a ese paciente, ¿sí? A ese paciente, cuál es el mejor lugar donde puede estar. Entonces, eso es sumamente importante. Si yo les digo, la derivación oportuna, más efectivo rápido, que podemos hacer en la panza. ¿Sí? De nada sirve que nosotros tengamos un método fetal breve, que se tiene una cardiopatía compleja, sepamos que no lo podemos hacer en la cabeza, se para un chico nace, porque complica mucho más la derivación. ¿Sí? No es lo mismo que un chico nazca en un centro donde puede ser intervenido rápidamente. ¿Sí? Si es una cardiopatía compleja que necesita intervención quirúrgica a la medida de vida, sí, necesita cirugía neonatal. ¿Sí? Si no necesita cirugía neonatal, por ejemplo, es una tepatología de palo, ¿sí? Y tiene una buena anatomía corporal, el chico no va a necesitar nada en esta etapa natal, como lo derivamos. Acá, planeo, y en base a eso lo vamos controlando hasta la derivación, que esa cardiopatía necesita una intervención, si todo va bien, lo puedo hacer. ¿Sí? O sea, ese paciente no necesitamos hacer. Pero si tenemos, por ejemplo, están muriendo todo el tejido venoso y lo sabemos fetal, si ese paciente se le deriva de hacer donde tenga cirugía renal. Sí, que con eso no contamos. Como yo les dije, todas esas cosas, intervenciones que nosotros hagamos, que sea una estabilización temprana, disminuye el riesgo de la morbilidad perioperatoria, mejora los resultados de los pacientes y disminuye las secuelas neurológicas. ¿Sí? Y si nosotros tenemos un paciente, una mamá embarazada con un bebé que tiene una cardiopatía, lo más importante es que lo que hablamos recién, bueno, ¿dónde van a nacer? Según el estado hemodinámico que un chico tenga, es donde lo vamos a mandar a nacer. ¿Sí? ¿Cuándo? Esto es muy importante. Esto van a ver, porque por ahí viven los terribles, una cardiopatía. ¿Sí? Y el chico no necesita, nosotros le estamos agregando una morbilidad. ¿Sí? Y una causa más de mortalidad que es la prematura. Que nosotros debemos intentar por todos los medios que el paciente llegue al 38-40. ¿Sí? Evitar la inducción temprana, y está visto, está comprobado, hay estudios que nos hablan de cesárea versus parto, siempre mejor lo fisiológico. ¿Sí? Siempre mejor el parto. ¿Ah? Antes de derivar un paciente, lo importante es estabilizarlo, eso ustedes lo saben, si es un recién nacido que nace
vasotrato, centro periférico, en algún lugar donde no tenemos acceso rápido, bueno, no es que pues subimos de ala por ala, sino que va a haber ese pero pues, ¿sí? Antes de este tipo, y después recién lo podemos derivar a mí. Si no, corre mayor riesgo que el paciente sufra grandes secuelas o inclusive se muera de traslado. Qué importante conocer la fisiopatología de la cardiología. Es importante que ustedes sepan, no es importante que ustedes hagan un diagnóstico súper certero y este chico tiene una transposición, no, pero ustedes vean por los datos clínicos que tiene, de qué sufren. El paciente sufre de cianosis. También sospechamos los cultivos izquierdos porque tiene máximo en shock, protección, ¿sí? Porque en base a eso el tratamiento que ustedes van a poder utilizar. Si ustedes tratan a todos los cardiópatas iguales, ¿sí? Probablemente el resultado no va a ser bueno. Entonces, ¿tiene cianosis o no tiene cianosis? Le ponemos oxígeno, ponemos la prueba de oxígeno, le hago una plaga, ¿tiene hiperflujo o tiene hipoflujo? Y bueno, vamos a ver un pequeño lo que el paciente hacia la parentología lo puede tener. ¿Sí? Que como le dije, no importa el nombre del apellido, tiene producción derecho, una posición izquierda, tiene una serie grande de carga por el flujo pulmonar. Es muy común que ustedes vean un paciente que tiene un mes, que va y que está agarrable, ¿sí? Pero lo oculta todo. Entonces tiene alguna de estas dominantes. ¿Sí? Entonces es muy importante que ahí ustedes orienten de qué trato de agua. Porque es un negocio, el hecho que tenéis el flujo pulmonar por la placa. Obviamente que ese paciente por soplo no vamos a pedir que no vaya, saque tu material, no vamos a ver con el cardiólogo, pero este paciente, pues. Otra cosa importante, que es sumamente importante, chicos, un montón, ¿sí? En verano llegan un montón, tiene una bronquiolitis, que viene tratada, que la vieron, que le pusieron salbutamol y no anda, que le pusieron corticoide y no anda, ¿sí? Dos palabras de las prostaglandinas. La prostaglandina es una medicación que nosotros usamos para estos pacientes que tienen hepatía. ¿Sí? Y lo que hace esta medicación es no permitir el cierre del ducto, evitar el cierre del ducto en los pacientes que lo necesitan. ¿Sí? Y esto porque es importante, porque en algún momento cuando tiene alguna enfermedad o centro periférico, si es más enfermedad, tienen que haber prostaglandina. ¿Sí? Y si nosotros sospechamos que tenemos un paciente con una cardiopatía congénita cianótica que necesita el flujo para tener flujo anterior a tener pulmonar, tenemos que indicarlo. ¿Bien? Esta no es una invitación solamente del cardiólogo, solamente del doctor, al contrario. El sospecha de tener un paciente con posible cardiopatía congénita, fruto del paciente, está obligado a aplicar la terapia. ¿Sí? No le va a pasar nada al paciente si después lo ves, no, tendrá una hipertensión pulmonar o tenía una hipoplasia pulmonar y por eso chico saturado, no pasa nada. ¿Sí? Pero si ustedes están orientados hacia los ponen la protección, le van a salvar la vida. ¿Sí? Entonces, no tiene casi ningún efecto adverso de importancia. ¿Ah? A grandes dosis puede dar hipertermia, puede producir apneas, a veces sí. ¿Sí? Pero como mucho. Entonces, ustedes tienen la posibilidad de estar en un centro donde están solitos, ¿sí? Y tienen sospecha de cardiopatía congénita, ¿sí? O sea, todas sospechas de cardiopatía congénita hay que indicar. Todas sospechas de cardiopatía congénita al punto de remedio. Y a punto de remedio, clínicamente, eso son así, digamos. Exacto, vos podés tener. Exacto, hipoperfusión sistémica, paciente que no tiene pulso, está chocado, hipoperfusión de ¿sí? Ustedes están en cárcel, ¿sí? Se ponen ¿sí? Porque ustedes sospechan que es una cortación severa de ese tipo y que llegó a ese estado porque desde el punto de que se cerró el ducto, entonces eso lo que hace es que no hay nada de perfusión anterior, el sistémico, entonces por eso. ¿Sí? Si el chico llega acá, lo vemos, decimos no, le hacemos un cultivo, y el chico tiene una sed por un perro, no pasa nada. ¿Sí? Pero
Eso hay un cuadro, después el paso, hay un cuadro según el peso y siempre se trata de la menor dosis posible, ¿sí? Siempre iniciamos a dosis intermedia. ¿Ah? En dosis intermedia ahí podemos escalar en dosis si vemos que el paciente no lo tolera o restarle dosis si vemos que el paciente no. Pero siempre dosis intermedia está bien. ¿Sí? Si usted indica una dosis intermedia, está perfecto. ¿Sí? Y como dice, no tengan miedo, no pasa nada. ¿Sí? Pero ustedes pueden hacer la vida de chicos, tuvieron bien su diagnóstico y si no lo hacemos, ¿sí? Bueno, lo importante, ustedes ya lo saben, trabajar todos en conjunto, en equipo, es muy importante. Nosotros ahora tenemos una organización de guardias pasivos, de siempre hay uno, todos un poco pendientes, pasados, los pacientes. No tengan miedo de consultar a un paciente. ¿Sí? No. Antes era diferente, antes era un poco cardiólogo, entonces era difícil también. Ahora somos un montón, pero somos varios más. Entonces, eso es importante que ustedes nos consulten el paciente, que una vez que ustedes también tengan una orientación en la, ¿sí? Si ustedes nos llaman, tengo un paciente que tiene un soplo que más, no, soplo nada más, se pone 98, o sea, pero soplo, ¿sí? Bueno, ese es un paciente que no necesita una orientación, pero el mensaje que ustedes tienen que darle al padre no es que vaya a bañar al padre, ¿sí? Porque el chico está bien, crece, no se ha enfermado en el último tiempo, no tiene ningún otro problema. Siempre parece que hablamos a los papás, el soplo de los vasos, lo que pasa es sufren. Entonces, usted no puede consultar la paciente que quiera. Yo hoy le he dado de los recién nacidos hasta el mes una orientación diagnóstica. ¿Sí? Usted ve qué tiene el paciente. Le doy una placa, le veo un poquito de truco. Me parece que es un paciente que no mejora con el oxígeno. ¿Sí? Y oxígeno mejora, pero la ocupación corporal es normal, no le escucho crédito, pero tipo de mediación, bueno, todas las cosas surgen que a nosotros nos ayudan para que otro lado del teléfono también podamos tener muchas más. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra NEO y ese es el equipo con el que trabajamos todos los días. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí. ¿Tenemos ambulancia o ahora se puede ayudar en el Sí. Y otra cosa de entrevista, muchas veces se plantea la posibilidad, el paciente que se puede contar la verdad, habituado, sus signos, nada demostrado que no pierde eso es importante. La acción de la vida de clínica. Sí. Pero la media hora, una parte de la el novenoso, si tiene una vía, central, o si tiene una vía periférica, no más cerca del corazón, que le puede un libro, que tiene una vía arterial y venosa, fácil. Eso le sigue. Nosotros hemos tenido pacientes con 10, 12 días de proceso de hasta que se deriva para hacer algún procedimiento que tenga permeable el núcleo, ¿sí? Ahora, porque está usando mucho, podría morir de pacientes de bajo peso, se le pone un stent, ¿sí? Por lo que van a coronaria, por el núcleo. Los estériles son cosas y lo que hace chico crezca, ¿sí? Para una segunda etapa, se le otro proceso. Vale. No, en realidad no, ahorita no es porque pero sí, es verdad, pero no te el grupo de repente se empieza a que cuando se cierra. ¿Sí? Entonces una vez que vos, la mamá te va a decir que el bebé estaba bien, que tomaba la teta, todo, pero que de repente después de hacer pis, no le cambiamos pañales, tengo todo, no pude tomar la teta. Con tiempo, vale. Está bien. Tiene 22 días que está el recito van a cortar la integración. Porque el tejido de lupus ya no van a coger la ¿sí? Algo más.
No. Ah, no sé si hay preguntas en el chat.